¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la resiliencia humana cuando todo parece perdido? Imagina estar en el lugar más oscuro, frío y solitario, con la muerte acechando en cada esquina. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que te dejará sin aliento. Una odisea de supervivencia que desafía todo lo conocido. Si esto ya te puso la piel chinita, deja un like y suscríbete, porque lo que vas a escuchar sobre estos héroes, su ingenio y su valentía en las profundidades del océano, cambiará tu perspectiva sobre lo que significa luchar por vivir. Prepárate, porque esta no es una historia cualquiera. Es la crónica de un infierno que pocos lograron contar. El 25 de octubre de 1944, un hombre emergió a la superficie del océano, buscando desesperadamente a sus compañeros. Una vez que se aseguraron de estar todos, escanearon el horizonte en busca de tierra firme a la cual nadar. Sin embargo, lo que vieron les heló el alma. En ese instante, supieron que los días venideros, si acaso sobrevivían, serían un verdadero tormento. Esta es su escalofriante historia y, como siempre, se recomienda discreción al espectador. Música. Durante la primera mitad de los años 40, el mundo se encontraba nuevamente sumido en una guerra. Uno de los escenarios más cruciales y definitorios se libró en el Océano Pacífico. Allí, el conflicto se extendió a lo largo de miles de kilómetros de mar abierto. Desde las selvas de Nueva Guinea hasta las costas de Iwo Jima, Japón, la contienda abarcó más océano que tierra, y el control de los mares a menudo marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Y mientras los acorazados y portaaviones acaparaban los titulares, gran parte de la caída de Japón se debió a la acción de los submarinos. La flota de submarinos de la Armada de los Estados Unidos, con casi 300 unidades, se convirtió en la fuerza invisible que doblegó a Japón. Sus órdenes eran hundir cada barco que transportaba alimentos, petróleo, armas y personal, elementos vitales para mantener vivo al imperio, y los submarinos estadounidenses lograron esto a una escala asombrosa. Al final de la guerra, habían destruido casi 5 millones de toneladas de barcos japoneses, incluyendo más de 1.100 buques mercantes y 200 buques de guerra. Sin embargo, este éxito no salió barato, y no solo en términos monetarios. El servicio de submarinos era una de las asignaciones más peligrosas de toda la Armada, ya que 52 submarinos estadounidenses fueron destruidos durante la guerra, cobrando la vida de más de 3.500 hombres. Las patrullas a menudo se extendían por meses bajo un calor sofocante, sin luz del día y sin garantía de un regreso seguro. Cuando los destructores enemigos se acercaban, todo lo que un submarino podía hacer era apagar los motores, contener la respiración y esperar que las cargas de profundidad detonaran lo suficientemente lejos del barco para evitar daños. Y lo que era aún peor, su mayor amenaza no siempre provenía del enemigo sobre el agua. A veces eran las mismas armas que ellos portaban. Los torpedos americanos, de hecho, estuvieron plagados de fallos mecánicos al principio de la guerra. Algunos explotaban demasiado pronto, otros no explotaban en absoluto, y unos pocos literalmente daban la vuelta hacia los submarinos que los habían disparado. Como por ejemplo, el USS Tullibee fue destruido por uno de sus propios torpedos en 1944. El USS Tang, por su parte, formaba parte de una nueva generación de submarinos americanos diseñados para adentrarse en aguas enemigas. Era elegante, resistente, y fue construido para patrullas largas, pudiendo transportar 24 torpedos a la vez. Medía poco más de 91 metros de proa a popa, y era impulsado por un sistema diésel eléctrico. Esto le permitía viajar a 20 nudos en la superficie. Era conocido como un submarino clase Balao, que eran los caballos de batalla de la flota del Pacífico. Estaba capitaneado por el teniente comandante Richard O'Kane, un veterano de la guerra submarina con reputación de ser uno de los oficiales más astutos de la flota. Sin embargo, la vida a bordo del Tang, al igual que en otros submarinos, era dura. El barco podía albergar a unos 90 hombres y básicamente vivían codo a codo en compartimentos estrechos con maquinaria, funcionando constantemente y sin una división real entre el trabajo y el descanso. El olor a diésel, sudor y acero estaba siempre presente, pero la moral a bordo era sorprendentemente alta. Los tripulantes confiaban en su comandante, en su submarino
y entre ellos, lo cual fue una parte importante del éxito del Tang. Bajo el mando de Richard, el Tang llegaría a obtener 2 menciones de unidad presidenciales y se convertiría en uno de los submarinos más condecorados de la guerra. Y todo comenzó con su primera patrulla en enero de 1944. Como todo submarino nuevo, el Tang y su tripulación tenían algo que demostrar. Una patrulla típica en el Pacífico duraba alrededor de 2 meses, dependiendo de cuánto duraran el combustible y los torpedos. Cada patrulla significaba navegar miles de kilómetros desde la base para acechar convoyes enemigos y esperar poder atacar primero y desaparecer bajo las olas antes de que los barcos de escolta los encontraran. El éxito se medía en barcos hundidos y tonelaje destruido. Y el Tang rápidamente se volvió prolífico en esas categorías. En esa primera patrulla, el Tang tuvo una racha asombrosa, hundiendo 5 barcos enemigos y logrando impactos con 2/3 de los torpedos que disparó. Las tácticas agresivas de Richard funcionaron y los resultados hablaban por sí solos. Casi de la noche a la mañana, el Tang se había unido a las filas de los submarinos más efectivos de la Armada. Su segunda patrulla fue menos agitada, pero mostró otra faceta del liderazgo de Richard. Mientras estaba asignado a una misión de guardavidas cerca de la isla de Truk, fuertemente defendida, en Micronesia, el Tang pasó semanas esperando para rescatar a aviadores estadounidenses cuyos aviones habían sido derribados sobre el océano. Esto resultó ser un gran éxito, y cuando el Tang regresó a puerto, la tripulación había sacado del agua a 22 pilotos que de otro modo se habrían perdido en el mar. Sin embargo, fue la tercera patrulla del Tang la que cimentó su legado. Operando en el mar de China Oriental y el mar Amarillo, arrasó con las rutas marítimas japonesas. Convoyes completos fueron incendiados, buques cisterna fueron partidos por la mitad, y enormes cargueros se hundieron en minutos. En un solo día de junio, el Tang destruyó 4 embarcaciones, una hazaña que pocos submarinos podrían reclamar. Y para cuando terminó la patrulla, Richard y su tripulación habían hundido 10 barcos, sumando más de 39,000 toneladas de carga enemiga. Más tarde ese verano de 1944, el Tang operaba justo frente a la costa de Japón durante su 4ª patrulla, en un territorio que la mayoría de los submarinos consideraban una trampa mortal. Las aguas allí eran poco profundas y estaban fuertemente patrulladas por barcos de escolta equipados con sonar. El 11 de agosto, el Tang se encontró con un pequeño convoy con 2 cargueros y barcos de escolta antes de que Richard preparara su ataque y lanzara 3 torpedos al barco más grande y 2 a otro. Uno de esos torpedos golpeó la sala de calderas del gran carguero, provocando una explosión masiva. El Tang luego se sumergió mientras las escoltas japonesas se acercaban y soportó 310 minutos de cargas de profundidad antes de volver a subir sigilosamente a profundidad de periscopio para presenciar la devastación que había causado. Para el otoño de 1944, el Tang ya había logrado más en su corto tiempo de servicio que la mayoría de los submarinos en toda la guerra. La cantidad de tonelaje hundido era un récord y convirtió a Richard en una especie de leyenda entre los capitanes de submarinos. Aún así, esto le proporcionó poca seguridad al Tang, por muy dominante que fuera, y la siguiente patrulla empujaría a la tripulación y a su comandante a algunas de las aguas más peligrosas del Pacífico. Después de un rápido reequipamiento y reabastecimiento, el Tang zarpó de Pearl Harbor el 24 de septiembre de 1944 para su 5ª patrulla. Su destino era el estrecho de Formosa, entre Taiwán y China, otra zona temida en el servicio de submarinos. Esto se debía a que los destructores japoneses conocían bien la zona, y era especialmente poco profunda, menos de 61 metros en muchos lugares. Una carga de profundidad en aguas más profundas podría sacudir un barco, pero estar cerca de una en el estrecho de Formosa podría literalmente destrozar una embarcación. Varias semanas después, a partir del 10 de octubre, el Tang lanzó una serie de devastadores ataques contra convoyes japoneses. La noche del 23 de octubre, emergió en medio de un enorme convoy de 30 barcos y disparó torpedos en rápida sucesión. Esto resultaría en el hundimiento de 13 barcos, un récord total de ataque único en la guerra submarina. Y a pesar del caos y las casi colisiones con barcos enemigos, el Tang escapó ileso. Luego, la noche siguiente,
Atacó de nuevo para hundir 2 cargueros más antes de desaparecer bajo las olas. Varias horas después, alrededor de las 2:30 am. del 25 de octubre, el Tang avistó un buque de transporte japonés averiado, a la deriva e indefenso cerca de la isla Turnabout. A estas alturas, la tripulación del submarino funcionaba con adrenalina, a pesar del agotamiento, después de pasar las 2 noches anteriores acechando convoyes y esquivando el fuego de respuesta, pero Richard no tenía planes de guardar los 2 últimos torpedos. En su evaluación del estado de la tripulación, determinó que todavía tenían suficiente energía para un último ataque. Normalmente, Richard habría mantenido su distancia al disparar, generalmente a unos 90 metros o más, pero este objetivo en particular estaba tan indefenso que representaba poco riesgo. El Tang se acercó a 640 metros antes de que la tripulación apagara sus motores. Los submarinos suelen disparar mientras se mueven para dificultar su localización, pero Richard optaba por la precisión. No quería desperdiciar ninguno de los 2 torpedos que le quedaban por disparar. Por su orden, el torpedo número 23 de la patrulla salió limpiamente del tubo. Momentos después, golpeó el buque de transporte japonés que transportaba aproximadamente 5,000 soldados japoneses, justo cerca de la quilla. Esto desencadenó una explosión que averió aún más el barco. Mirando a través del periscopio, la tripulación pudo ver escombros y llamas elevándose de él, pero la embarcación aún no mostraba signos de hundimiento. Richard luego ordenó el disparo del último torpedo, y lo que sucedió a continuación fue la peor pesadilla de todo submarinista desde el hundimiento del USS Tullibee. El torpedo rompió la superficie casi inmediatamente después de ser disparado, se tambaleó y viró bruscamente hacia la izquierda. Luego, giró en un amplio círculo hacia la propia posición del Tang, y Richard gritó una orden para invertir los motores y virar bruscamente a babor en un intento desesperado por esquivarlo, pero el Tang nunca tuvo una oportunidad. 20 segundos después de salir del tubo, el torpedo se estrelló contra el submarino cerca de la sala de control trasera. La explosión luego desgarró el barco, lanzando a los hombres contra los mamparos de acero. Las luces también se apagaron inmediatamente, sumiendo los compartimentos en la oscuridad total, y el humo comenzó a llenar el aire. El agua de mar también se derramó en el Tang, y los 3 compartimentos traseros se inundaron en cuestión de momentos. En la sala de control gravemente dañada, se desató el caos mientras los hombres intentaban recuperar el equilibrio después de ser lanzados como muñecos de trapo. Varios de ellos sufrieron fracturas de extremidades en el momento de la explosión, y los que estaban en la torre de mando del submarino fueron arrojados por la escalera mientras el barco se movía violentamente debajo de ellos. Uno de estos hombres incluso se rompió la espalda en la caída, y otro se rompió el cuello. A pesar de las heridas, algunos de los otros en la sala de control lograron sellar las escotillas para frenar la inundación, pero una escotilla trasera no se cerró por completo, y el agua seguía entrando a raudales. Mientras esto sucedía, el Tang comenzó a hundirse rápidamente, y pronto su popa impactó contra el fondo marino con su proa inclinada hacia arriba en casi 45 grados. Los indicadores de profundidad mostraban 55 metros, lo cual era poco profundo para los estándares de los submarinos, pero lo suficientemente profundo como para hacer que el escape fuera casi imposible. Para los que estaban en los compartimentos traseros inundados, la muerte fue casi instantánea, pero algunos hombres sobrevivieron en otras secciones. Los sobrevivientes, quizás 30 en total en este punto, se reunieron en la sección delantera. Mientras evaluaban la situación, el sonido de las olas podía escucharse lavando el barco, confirmando que la proa todavía estaba sobre el agua. Sin embargo, esto era en realidad un problema. Para tener alguna posibilidad de escapar, el submarino necesitaba estar nivelado. Uno de los hombres heridos logró activar las válvulas de inundación de los tanques de lastre delanteros, permitiendo que el agua de mar entrara y nivelara el submarino. Este fue un movimiento arriesgado, pero funcionó, y poco después el tanque se posó plano en el fondo marino. Esto significaba que el peligro inmediato había pasado, pero ahora enfrentaban uno más lento. Atrapados a 55 metros bajo la superficie con el aire disminuyendo, los hombres tuvieron que tomar una decisión, o esperar un rescate que probablemente nunca llegaría, o intentar un escape que nunca se había logrado antes. Para escapar del submarino, los sobrevivientes necesitarían usar la cámara de escape,
que era una pequeña habitación presurizada diseñada para emergencias. Solo cabían unos pocos hombres a la vez, pero era su única opción. Y considerando el caos a su alrededor, los hombres se mantuvieron notablemente tranquilos, incluso sin la presencia de su comandante. Richard había sido lanzado del puente cuando el torpedo golpeó y fue arrojado al mar. Así que el mando de la misión de escape recayó en los hombres de mayor rango que aún estaban atrapados dentro, y poco después, los sobrevivientes hicieron una fila ordenada hacia la cámara de escape. Lo que tendrían que hacer a continuación estaría lejos de ser un escape fácil, incluso en condiciones tranquilas. De hecho, sería casi sin precedentes. Pero para empeorar las cosas, una patrulla japonesa estaba rodeando el Tang desde arriba. De vez en cuando, se lanzaban cargas de profundidad al agua y sacudían el casco del submarino dañado. Estas explosiones cercanas llenaban el Tang con el olor a aislamiento quemado, y una detonación particularmente cercana provocó un incendio eléctrico cerca de la batería delantera, causando que el humo se derramara por los pasillos. El calor también subió rápidamente, haciendo que el escape fuera aún más importante de realizar rápidamente. Para cuando todo estuvo listo para salir, ya se había hecho, y el aire respirable disminuía rápidamente. Los hombres luego prepararon sus Momsen-Lungs, que son pequeños dispositivos de respiración atados al pecho que permiten un ascenso lento y controlado. Ninguna tripulación los había usado nunca en emergencias reales, y solo se habían usado en sesiones de práctica dentro de tanques de entrenamiento. Pero ahora, las vidas de los sobrevivientes del tanque dependían de ellos. Uno por uno, la tripulación probó las válvulas y los clips nasales, buscando fugas y asegurándose de que sus dispositivos estuvieran listos. La cámara de escape en sí apenas era lo suficientemente grande como para moverse, y era del tamaño de una cabina telefónica. La forma en que funcionaría es que 4 hombres se apretarían en ella a la vez, y una vez dentro, la puerta de la cámara se cerraría y la habitación se llenaría de agua de mar. Luego esperarían a que la presión se igualara y los tubos de escape se abrirían y patalearían hacia arriba a través de la oscuridad, guiados por una cuerda atada a una boya que estaba preparada para flotar en la superficie. O al menos así se suponía que debía funcionar. Un marinero, George Zoffson, admitió mientras esperaba su turno que no sabía nadar. Así que, en lugar de unirse a los demás e intentar escapar del tanque, simplemente se dio la vuelta y regresó a su litera, donde se acostó y esperó la muerte. El primer grupo subió alrededor de las 6:00 am. Los siguientes 4 subieron después y luego otros 4. Mientras cada grupo esperaba su turno, todos sabían que cualquier vacilación significaba la muerte para todos los que aún estaban dentro. Pero en el caos, solo 13 sobrevivientes lograron salir por la escotilla de escape. Para cuando los últimos hombres subieron a la cámara de escape, el fuego de la batería delantera estaba ardiendo. El metal a su alrededor estaba tan caliente que la pintura literalmente se estaba derritiendo de los mamparos y escurriendo por las paredes. Sus ojos ardían por el calor y los vapores mientras los hombres se sellaban en el compartimento de escape y esperaban que el agua subiera. Pero el simple hecho de pasar por la escotilla al mar abierto no garantizaba que sobrevivirían al viaje a la superficie. Mantenerse agarrado a la línea de la boya era la diferencia entre la vida y la muerte. A 55 metros bajo el agua está completamente oscuro, y estos marineros no podrían distinguir arriba de abajo una vez que hubieran pasado por la escotilla. Al agarrarse y seguir la línea, mantendrían el rumbo y eventualmente llegarían a la superficie. Pero en la confusión y la oscuridad total fuera del casco, muchos de los sobrevivientes perdieron el agarre de la línea de la boya y se alejaron a la deriva en el mar. Al final, solo 6 de los 13 hombres que escaparon del Tang llegaron vivos a la superficie. El resto fueron vencidos por el agotamiento, la desorientación o cualquier otra cantidad de cosas que pudieron haber salido mal entre la escotilla de escape y la superficie. Los que sobrevivieron flotaron en mar abierto, usando sus Momsen-Lungs para mantenerse a flote mientras el sol salía en el horizonte. Estaban vivos, pero apenas. Mientras tanto, 78 de sus compañeros de tripulación y oficiales estaban muertos, perdidos ya sea en la explosión o durante el escape. Entre los muertos estaba un joven de 15 años llamado Reuben McNeil Rayford, quien probablemente sea el estadounidense más joven en morir en combate durante toda la guerra.
Sin embargo, los sobrevivientes no tendrían tiempo para llorar o incluso para agradecer el haber sobrevivido. Ahora estaban a kilómetros de tierra y rodeados de barcos enemigos. Cuando amaneció sobre el estrecho de Formosa, el mar estaba en calma mientras los sobrevivientes se aferraban a los escombros y escaneaban el horizonte en busca de cualquier señal de ayuda. Desafortunadamente para ellos, todo lo que podían ver eran barcos japoneses. A media mañana, una fragata japonesa conocida como la P-34 los avistó. Los hombres intentaron quedarse quietos, esperando ser ignorados, pero el barco de repente cambió de rumbo y se dirigió directamente hacia ellos. Y lo que era aún peor, en su cubierta había sobrevivientes de los buques que el Tang había hundido en los días anteriores. Algunos de estos hombres estaban gravemente quemados por vapor y fuego, y sus rostros vendados y piel ampollada los hacían casi irreconocibles como humanos. Luego, un bote ballenero fue despachado desde la P-34, y los sobrevivientes del Tang pudieron ver a hombres remando hacia ellos con sus rifles. Y cuando los marineros japoneses los alcanzaron, el tono fue claro desde el principio. Los sobrevivientes fueron arrastrados al bote antes de ser atacados salvajemente. Uno de los sobrevivientes del Tang ya estaba débil y luchando por respirar por haber inhalado tanta agua en su ascenso. Pero en lugar de ayudarlo, sus captores lo empujaron de nuevo al agua y se alejaron, dejando que el océano lo rematara. Cuando los 5 sobrevivientes restantes llegaron al P-34, se reunieron con otros 3 oficiales sobrevivientes, incluido Richard. Eso significaba que de los 87 a bordo del Tang, en el momento de la explosión, estos 8 eran todo lo que quedaba. Una vez que estuvieron todos en cubierta, la brutalidad continuó. Los hombres fueron despojados de su equipo y sus manos fueron atadas a la espalda. Luego fueron obligados a sentarse en la cubierta de acero del barco sin ninguna protección del sol y sin comida ni poca agua durante 5 días y noches. El calor les quemó la piel, provocándoles ampollas en la espalda y los hombros. La tripulación también se burló de ellos, a veces tirándoles de la cabeza por el pelo y metiéndoles cigarrillos encendidos en la nariz o las orejas. Cuando el P-34 finalmente llegó a puerto en Formosa, los estadounidenses fueron obligados a marchar por las calles con las manos atadas y capuchas sobre sus cabezas. Civiles salieron a observar y niños, ancianos y mujeres los golpearon con palos mientras pasaban. Esa noche, fueron arrojados a una bodega subterránea, donde buscaron patatas crudas del suelo de tierra para sobrevivir. Esto fue lo primero que comieron en casi una semana. Al día siguiente fueron cargados en otra embarcación con destino a Japón. El barco transportaba un cargamento de azúcar, y los sobrevivientes del Tang fueron mantenidos bajo cubierta con un calor sofocante, y casi no se les dio nada de comer ni beber durante todo el viaje. Para cuando llegaron a Japón, los sobrevivientes ya habían soportado más de lo que la mayoría de los hombres podían imaginar, pero su sufrimiento estaba lejos de terminar. Lo que les esperaba dentro de los muros de los campos de prisioneros japoneses palidecería en comparación con el trato recibido hasta ese momento. Su primera parada fue el campo de interrogatorios de Ofuna, que no era el tipo de lugar que aparecía en los mapas. El gobierno japonés no reconocía su existencia, y los prisioneros allí no estaban registrados como militares capturados. Fueron despojados de sus nombres y derechos. Los guardias les dijeron directamente a los sobrevivientes que no eran considerados prisioneros de guerra en absoluto, sino criminales de guerra. Su razonamiento era que el Tang había atacado y hundido barcos civiles, y por esa lógica, su tripulación sobreviviente eran asesinos. Esto era demostrablemente falso, pero eso, desafortunadamente, no importó en ese momento. El trato a los sobrevivientes del Tang después coincidió con la acusación. Los hombres fueron mantenidos en aislamiento total, prohibiéndoles hablar entre sí o con cualquier otra persona en el campamento. Apenas se les daba suficiente comida para mantenerse con vida, y cuando no respondían a las preguntas a satisfacción de los guardias, comenzaban ataques salvajes. Los sobrevivientes ya estaban hambrientos y deshidratados cuando llegaron a Ofuna, pero en cuestión de semanas, estaban delgados casi hasta los huesos. Su cabello se caía a mechones, y sus dientes se aflojaron por el escorbuto. Incluso fueron afectados por una condición conocida como beriberi, una deficiencia de vitamina B que causa pérdida de peso, dolor en las extremidades y debilidad, e incluso insuficiencia cardíaca. Richard, uno de los comandantes más estimados de la Armada, pasó sus días confinado en una pequeña celda sin ventanas,
y estaba tan debilitado que apenas podía ponerse de pie. Luego, a principios de 1945, todo el grupo de sobrevivientes fue trasladado al norte, al campamento de Omori, ubicado en una isla en la bahía de Tokio. Todavía era invierno en ese momento, y el frío era brutal. Los prisioneros fueron obligados a marchar descalzos por la nieve, y los barracones en los que los mantenían eran poco más que chozas sin calefacción, con corrientes de aire e infestadas de piojos. Sus comidas llegaban 2 veces al día y consistían en pequeños cuencos de arroz mezclado con cebada o, si tenían mala suerte, nada más que agua caliente con unos pocos granos flotando en ella. Y los guardias allí continuaron tratándolos como menos que humanos también. Las palizas eran rutinarias y a menudo venían de nada más que mirar hacia arriba sin permiso. Con el tiempo, los sobrevivientes aprendieron a moverse lentamente y hablar en voz baja. Cualquier sentido de desafío les fue arrebatado a golpes, y en cierto modo, incluso mantener su dignidad se consideraría un acto de rebelión. Los meses pasaron así, sin noticias fuera de los muros de Omori. Los hombres podían escuchar incursiones aéreas distantes sobre Tokio, pero no tenían idea de cómo progresaba la guerra. Luego, en agosto de 1945, los bombardeos simplemente se detuvieron. Las actitudes de los guardias también parecieron cambiar de la noche a la mañana, ya que de repente se volvieron inciertos y silenciosos. Un día, la mayoría de los guardias simplemente se habían ido, y el que se quedó les dijo a los sobrevivientes que la guerra había terminado. A partir de ese momento, los prisioneros controlaron la prisión, y en cuestión de semanas, aviones aliados aparecieron en el cielo, lanzándoles suministros. Finalmente, el 28 de agosto, los sobrevivientes del Tang fueron liberados. Emaciados y enfermos por la desnutrición, fueron trasladados en avión a Guam para recibir tratamiento médico antes de estar lo suficientemente bien como para regresar a casa. Los 8 hombres, que vivieron lo suficiente para convertirse en prisioneros de guerra, sobrevivieron a toda la terrible experiencia. Cada uno de ellos llevaría cicatrices que durarían toda la vida, tanto visibles como invisibles. Nunca olvidaron el sonido de ese torpedo explotando cerca de la sala de control o la oscuridad que le siguió. Y años después, todavía cargaban con el peso de lo que habían visto y perdido en octubre de 1944. Aunque Richard fue aclamado como un héroe, rara vez hablaba sobre la terrible experiencia. Cuando recibió la prestigiosa medalla de honor por sus acciones y liderazgo, la aceptó en nombre de su tripulación y los llamó los hombres más valientes que jamás conoció. Los restos del Tang aún descansan en el estrecho de Formosa, y su posición exacta se conoce solo en coordenadas aproximadas. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Si tienes una sugerencia de historia, no dudes en enviarla a través del formulario que se encuentra en la descripción. Además, si quieres apoyar el canal, considera unirte al Patreon o convertirte en miembro del canal aquí en YouTube. De todos modos, gracias de nuevo, y espero verte en el próximo.